Profe, buen día. Andrés, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, sí, señor. Bueno, señor, vamos a esperar 2 minutos para iniciar. Listo, profe. Profe, al fin retomamos el tema de Sí, ayer. de resumen muy Listo. ampliado lo de ayer y vamos a conectar de una vez con las últimas lecturas. Pues dejar un abrebocas de las últimas lecturas que creo yo que es Nicolás el que está encargado, no recuerdo quién. Y bueno, mañana entonces damos paso a la revisión de cómo van con los trabajos que han podido revisar, que han podido hacer, si se les ha dificultado o no, para entonces encontrarnos el martes, ojalá desde temprano, como para salir temprano, ¿no? No sé si les parece. Eso lo discuten Sí, entre profe. ustedes sin ningún problema. Estoy seguro que el martes no nos demoramos más de 1 hora revisando los trabajos. Listo, profe. Entonces, vamos a esperar unos minutitos mientras que llegan los demás.
Hola a todos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer entonces un recorrido muy particular de lo que pudimos captar en medio de ese bullicio, el tema de la ciudadanía. Simplemente vamos a escuchar a dos personas, a dos estudiantes, que me cuenten lo que pudieron escuchar ayer como para reforzar y hacer un recorrido rápido de este concepto y entrarnos un poco en el asunto de las nociones de privacidad, que es el último tema que nos corresponde para esta semana. Entonces escuchemos a Tatiana si está por ahí, si de pronto alcanzó a tener algunos apuntes sobre este concepto de ciudadanía y cómo la participación de la ciudadanía es fundamental en términos de ser ciudadano digital. Tatiana, ¿está? ¿Cómo está? No, Tatiana no está. Escuchemos a Nicole. Aquí, profe. Escuchamos Bueno, algunas profe, la verdad, yo ayer, ideas vagas que les hayan quedado, no pasa absolutamente nada. ok, bueno, pues básicamente hablamos del término ciudadanía, del origen, del significado como tal. También pues hicimos como un recorrido histórico de cómo nació la idea de ciudadanía. Hasta ahí yo llegué, porque, hasta ahí pude escuchar porque no podía escucharlo muy bien. Muy bien. Camila, te escuchamos. Profe, también hablamos del tema de la democracia, de cómo en conceptos también históricos, partiendo del hecho de cómo se genera democracia y en que se incluye el término ciudadanía. Esto para tener en cuenta cuáles son los papeles actuales de lo que nuestros públicos en referencia pues a lo que tenemos como fin con esta materia, en referencia a un producto final de periodismo alternativo, para comprender un poco eso de cómo se construye esa ciudadanía y esa sociedad. Más o menos ahí me quedé yo. Muy bien. Listo. Escuchamos entonces a Sebastián. Profe, no, yo la verdad con el sonido la vez pasada y mi mal internet no entendí mucho. Muy bien. Hay una lectura que tenemos pendiente, que tenemos dos lecturas que tenemos pendientes. Esta es la lectura de esa breve definición del concepto de ciudadanía y cómo se ha moldeado esa definición de la ciudadanía desde la antigüedad hasta estos tiempos modernos, quizás hasta la posmodernidad. Andrés era el encargado o es el encargado de hacer esta lectura y de recoger los comentarios de los compañeros. Para eso se hizo la sesión. De todas maneras, vamos a recoger las generalidades de este concepto de ciudadanía a partir de estas diapositivas. Les pido por favor que queden muy claras porque va a tener muy en juego el ejercicio de estas lecturas con las otras. Y lo otro es que los temas van a entrar dentro de las evaluaciones, dentro de esta gran evaluación que se va a hacer el martes. Que pues nos vamos a demorar, yo creo que una hora definiendo el tema de la última clase. Entonces, partimos de la lectura del breve concepto de ciudadanía, preguntándonos precisamente qué es ser ciudadano, ¿no? Y qué es ser ciudadano en esa época antigua. Voy a agregar ese título acá. En la antigüedad. Parémonos en el siglo V antes de Cristo. Tiene diéresis, ¿no? O la famosa crema. Muy bien. Esa definición de ser ciudadano en esos tiempos, ¿ustedes me están escuchando bien? Quiero que por favor me confirmen si están escuchando bien. Hola, 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 hola.
Sí, profe. Sí, Fuerte sí. y claro. Muy Profe, te bien. escucho bien. Muchas gracias. Entonces, ese concepto de ciudadanía tiene tres elementos fundamentales. Uno, la construcción de civilización, ¿sí? Dos, el desarrollo de las ciudades. Y por acá voy a poner una palabrita y es el tema de las personas, los sujetos, los individuos, como queramos llamarlo acá. ¿Sí? Estos tres elementos van a ser los principales actores de la definición de la ciudadanía desde la antigüedad. Los devolvemos en el tiempo de manera retrospectiva para poder revisar esa definición de ciudadanía. Grecia, siendo una de las civilizaciones más antiguas quizá en el mundo, comienza a definir la palabra ciudadanía cuando de alguna manera reconoce que hay un sistema de gobierno que me permite a mí la participación del otro o de los otros en esa sociedad en donde de alguna manera los hombres, exclusivamente los hombres y los hijos de padres que habían nacido en ese territorio hacían parte de esa civilización. Por tanto, el concepto de ciudadanía en la antigua Grecia está muy relacionado con el territorio en donde yo nazco y también con el hecho del valor jerárquico que se le otorga a los hombres. No eran ciudadanos las mujeres, por ejemplo, ni tampoco eran ciudadanos los esclavos. En esa mirada como de corte de género, pues ya habían unos excluidos. Esa es la gran diferencia acá. Entonces, esa definición implicaba también mirar un poco cómo ese concepto de civilización en la antigüedad gozaba de una particularidad, ¿no? Cuando hablamos de ciudad, de civilización, hablamos de desarrollo, hablamos de progreso, hablamos como de la construcción de una comunidad, de cómo se forma una comunidad. También decíamos ayer que ese concepto de civilización, Latinoamérica, o por lo menos nosotros los latinoamericanos, en estos tiempos ya le dimos un vuelco diferente a esa definición de ciudad, de civilización. Mientras que para Occidente el concepto de civilización es progreso y desarrollo, para América Latina el concepto de civilización es más bien un asunto de señalamiento de que no debe repetirse, ¿sí? Porque los americanos llegan, perdónenme, los españoles llegan a América a conquistar tierras, pero con el discurso de acabar la civilización. Y eso fue lo que vimos en ese tiempo. ¿Por qué acabar la civilización? Porque si el concepto de civilización encierra todo lo que de alguna manera se establece dentro de un territorio, por ejemplo, en los incas, en los aztecas, en los mayas, en los chibchas y en estas culturas indígenas, pues todo ese andamiaje en la que está parada, pues obviamente esa civilización antigua o esa civilización indígena o mesoamericana, pues de alguna manera goza de un enorme respeto y de una enorme distinción comparado con otras civilizaciones. Entonces, América Latina sí, en estos últimos tiempos, hace unos análisis muy interesantes de decir, oiga, ese concepto de civilización traído de Occidente, traído de Europa, a nosotros no nos cala porque ese concepto de civilización, cuando ellos dicen acá, es que aquí traemos la civilización, es un concepto de exclusión y de discriminación. Ustedes indígenas no son civilizados, por tanto, nosotros europeos vamos a civilizarnos. Entonces, cuando se cercena, se maltrata a otra civilización diferente a la mía, pues de alguna manera recobra sentido ese concepto de civilización mirado desde América Latina, ¿no? Acá estamos mirándolo más bien desde ese concepto de civilización mirado más bien desde Europa, desde Occidente. Claro, la civilización es progreso, la civilización es desarrollo, la civilización es ser más modernos, la civilización es todo este tipo de cosas, mientras que América Latina dice no, el concepto de civilización. Hola Nicolás. El concepto de civilización para nosotros es que con ese discurso de traernos acá, decir que nos vamos a desarrollar al gusto de ellos, pues obviamente cercenó, aniquiló, anuló una civilización que ya estaba constituida acá, que es precisamente las civilizaciones indígenas o
o las culturas indígenas. Entonces, la mirada de civilización desde donde esté es totalmente diferente. Si la miro desde Europa, pues es un concepto totalmente diferente, pero si la miro desde América, pues tiene un concepto totalmente diferente. Entonces, aquí vamos a mirar ese concepto de civilización, pues con una mirada muy occidental, muy europea, pero siempre teniendo el dedo en la llaga, ¿sí? Este discurso a mí del todo no me convence, ¿no? Hay otro tipo de miradas de ese concepto de civilización, para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Porque, como les digo, uno nunca tiene que dejarse llenar de ese conocimiento desde una sola vía o desde una sola mirada, sino que hay otras miradas que muy seguramente las pueden ustedes revisar a gusto, y que pues obviamente no son del resorte del módulo, pero pues yo los dejo simplemente como referente para que ustedes lo tengan muy pendiente. Pero es un tema muy bello porque la civilización vista desde los estudios postcoloniales, como se les llama precisamente, es una mirada bastante crítica, muy crítica a esa definición de la cual pues muy seguramente en su momento conquistaron América, ¿no? Los europeos conquistaron América con ese concepto de civilización, haciéndonos caer que nosotros no somos civilizados, que somos unos incivilizados, y por tanto pues tenemos que alinearnos o normalizarnos a la definición de civilización que ellos nos traían. Cuando mentiras, en efecto aquí también había una civilización, otra, claro, sí, pero en sí una civilización como tal. Entonces, ellos, Grecia, la polis era la ciudad, en donde de alguna manera se constituía todas estas instituciones político-administrativas y demás que permitían obviamente un desarrollo de ciudadanía. Y las personas, pues obviamente eran los otros actores fundamentales para que la ciudadanía gozara de ese privilegio o de ese lugar en el cual se les atribuía el valor de la ciudadanía. Entonces, nosotros nos volvemos ciudadanos. Aquí una pregunta: ¿cuándo nosotros nos volvemos ciudadanos o cuándo somos ciudadanos? En sí, pregunto yo, en este momento están haciendo un bebé, ¿ese bebé es ciudadano o no es ciudadano? Están haciendo en este momento, lo está recibiendo el médico en este momento. Escuchamos, Tatiana, ¿es ciudadano o no es ciudadano? No, señor, ¿Por qué? La razón, justifíquelo. porque hasta los 18 años ya puede ser ciudadano. ¿Quién lo dice? Por ley. Por ley, la norma. Ajá. Sí, señor. Y el hecho de que después de que nazca a los 20 días yo tengo que registrar el bebé ante la notaría para que le den el registro civil, ¿eso no lo hace ciudadano? Profe, yo opino No, que profe. el tema es más, después de los 18 acá en Colombia, se ejercen unos derechos y unos deberes por medio de la cédula, por obtener la cédula, pero yo soy ciudadana en el momento en que soy activa en la sociedad. Como estudiante, digamos, de octavo, noveno, puedo participar en muchas cosas y lo cual me hace ciudadanía, opino yo. Y los niños no son ciudadanos. Sí, o sea, para mí sí, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, son ciudadanos en general, simplemente que no están con un papel, o sea, no tienen un papel que les diga como usted tiene estos deberes y derechos después de cierta edad. Después de los 18 yo tengo el deber y el derecho de votar y elegir a los que me dirigen, ¿sí? Eso como 18 años, pero a los 5 años yo puedo ser activo como ciudadano, pero pues mi edad es diferente y es una actividad, un activismo diferente al que podemos ver a los 18 años. Es lo que yo opino. ¿Quién más opina? En este momento acaba de nacer el bebé, ¿ya es un ciudadano? Sí, ¿Quién profe, me... ya es un ciudadano, Señor. ya es un ciudadano porque ya digamos que hace parte de la sociedad. Independientemente que vote o no vote, eso ya es otra cosa, pero ya es ciudadano.
Sin duda alguna la ciudadanía, ahora, ¿quién otorga la ciudadanía? El Estado. ¿Por qué? Porque se convierte en garante, recuérdenlo ayer, garante de los derechos y deberes que de alguna manera son otorgados o dados a esos sujetos o a esas personas. El hecho de nacer y de tener que registrarlo en un documento ya lo hace un ciudadano. Porque el hecho de nacer en el territorio o en un territorio como tal, ya lo hace garante de derechos. Un derecho universal de primera generación, el derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, en ese mismo instante en el que nace, ya es un sujeto, una persona con una constitución de derechos que deben ser garantizados por el Estado. Claro, obviamente dentro de su crecimiento tiene ciertas participaciones dentro de un Estado democrático, pero esa participación está dada precisamente por la jerarquización que va obteniendo. Quizá de pronto, como les digo, el bebé a los 20 días es registrado y ya tiene su registro civil. A una cierta edad, entonces ya puede sacar la tarjeta de identidad y a los 18 años ya puede sacar su cédula de ciudadanía para que de alguna manera goce de ciertos privilegios. Uno de esos es, por ejemplo, el derecho al voto, que lo puede tener simplemente hasta los 18 años. Antes no podría votar. Antes es un ciudadano que de alguna manera se le deben garantizar unos derechos, pero también tiene unas obligaciones como menor de edad. El caso, por ejemplo, de los delitos cometidos con menores de edad, de pronto de 17, 16 años, 15 años, esos delitos tienen una incidencia muy particular, pero si el delito es cometido por un menor de 14 años, escuchemos, ¿cuándo es garante de derechos y cuándo no? O en un caso concreto, ¿puede o no puede ir a la cárcel ese menor de 14 años? Si comete un delito, profe, es que me perdí ahí. Sí, sí comete un delito, sí, en el escenario de que ese menor de 14 años comete un delito. Realmente no va a la cárcel, o acá en Colombia, ¿no? No, acá en Colombia no va a la cárcel. ¿A dónde va? Va a un centro de reclusión para menores en donde se intenta Socializar. resocializar, gracias, sí, esa era la palabra que buscaba. Muy bien. Claro, entonces esos menores de 14 años no van a la cárcel, obviamente, a pagar su condena o su delito. El hecho es que el ciudadano como tal, de alguna manera, en el escenario de la presencialidad, en el escenario de esta vida cotidiana, normal, sin estar mediada por tanta pantalla, implica que tenga una obligación, pero también que goce de unos derechos. Esa definición de ciudadanía es hacia donde queremos llegar. La ruptura todavía no está aquí, la ruptura está es cuando nosotros le ponemos el apellido de ciudadanía digital, de ser ciudadano digital. Entonces, en la antigua Grecia es fundamental porque pues es la patria, es el estado en donde nace la democracia, y la democracia tiene un título muy pequeñito por ahí, lo voy a poner acá debajo, que se llama participación, ¿no? Esa es la invitación. Lo voy a poner muy pequeño porque la democracia siempre apela a eso, ¿no? Cuando uno habla de democracia, no, es que todos podemos participar. No, cuando se refiere a democracia es que participamos. No, y todo siempre está con participación, y en efecto sí, podemos participar. En mucha o en poca proporción, pero podemos participar. Lo voy a poner muy pequeño, que es muy pequeño. Ahora sí. Debajo. Y es que está muy relacionada con eso. Entonces, estos tres actores son fundamentales para definir esa concepción de civilización, de ciudadano. La civilización en donde se constituye, la ciudad o la polis, como la denominaba Grecia, y las personas o los sujetos. ¿Quiénes gozaban de esa ciudadanía? Pues aquellos hombres y aquellos hijos de padres que habían nacido dentro de una civilización o dentro de un territorio específico. ¿Quiénes estaban excluidos? Las mujeres, obviamente, y los esclavos. Y este tema de la democracia es un asunto que tiene que ver con un sistema de gobierno en el cual todos participamos de. Entonces constituimos la ciudadanía a partir de la participación. En Roma, pues, el pater family,
Hay un concepto muy bonito porque aquí comienza a nacer esa definición de ser familia, ese concepto de familia y de familia nuclear, ¿no? La familia nuclear es padre, madre e hijos. Si hay una cosa fuera de la familia nuclear, como por ejemplo madre, cabeza de familia, eso ya no es un concepto de familia. En estos tiempos, ¿no? En los tiempos de ahora, sí, ya hay una familia que ya no está definida por el concepto de familia nuclear, eso ya ha venido cambiando mucho. Entonces Roma, que sigue siendo otra civilización, pues tiene una polis, ¿sí? Una ciudad, también constituye una civilización, pero entonces ya Roma tiene una mayor preocupación, no tan sesgada ni tan excluyente como los griegos, sino que Roma ya dice, óigame, el asunto del concepto de la civilización es que hay una fuerte relación directa entre el sistema de gobierno, entre la participación de nuestros ciudadanos versus el lugar en donde participamos. Por tanto, aquellos ciudadanos que nazcan en nuestro territorio tienen inmediatamente unos derechos que se le deben reconocer y que quien debe de garantizar esos derechos, pues obviamente es el Estado-Nación, ¿sí? Entonces Roma ya se preocupa y dice, oiga, vamos a otorgarle derechos a nuestros habitantes que han nacido en un territorio del imperio. Si están fuera de él, no podemos otorgarle derechos. Pero los que hayan nacido acá en ese territorio, ya por lo menos ya los hace acreedores a unos derechos. Entonces, ese encierro del concepto de ciudadanía, pues alza la mano y dice, oiga, pilas, porque ese concepto hay que manejarlo con un asunto de derechos, que es importante que el Estado-Nación lo reconozca. Y va avanzando muchísimo, ¿no? El pater family, pues también en Roma se ve muy bonito porque el pater family es el concepto de la familia nuclear y cómo se va constituyendo esa civilización a partir de ese concepto de familia. Más adelante encontramos la Edad Media, que entonces en la Edad Media hay un asunto muy particular. Renunciamos obviamente a un asunto de otorgarle derechos para que el derecho, para que lo público, acá en lo público, pues de alguna manera tenga una validez importante. Aquí ya no se habla de lo público, sino que se habla de lo privado, ¿sí? Porque ya no es una relación de Estado-nación versus ciudadanía o democracia-ciudadanía, sino ya es una relación privada entre amo y esclavo, entre feudo y esclavo. Entonces ahí el concepto de ciudadanía desaparece, por tanto se coopta la relación pública que se tenía tanto en Grecia como en Roma, y en la Edad Media pues ese concepto de ciudadanía desaparece porque ya el asunto de lo público pasa a ser privado. Entonces yo amo, le otorgo derechos a usted en la medida en que de alguna manera tenga una característica de propiedad, de amo y dueño y señor de lo que usted de alguna manera es como ser, como persona. Entonces yo, feudo, soy dueño de los esclavos, dueño de las mujeres, y por tanto soy yo el que le doy los derechos o se los niego. Entonces desaparece ese concepto de lo público que estaba dado en las civilizaciones anteriores y por lo menos en la Edad Media desaparece. Porque el feudo o el amo ya asume un asunto de protección, ¿sí? Entonces protege a los ciudadanos. Y ese concepto de ciudadanía tendría que desaparecer como tal. También juega un papel fundamental las civilizaciones y los conceptos de ciudades, porque pues acá en la Edad Media es donde ustedes recuerdan, se ve ya la transición de esa sociedad agrícola feudal a esa transición de la sociedad industrializada, que de alguna manera fue cambiando poco a poco en el sentido de que ya fueron asuntos muy trascendentales como la economía que hicieron que la dinámica del feudo dueño y amo y señor pues cambiara con respecto a los ciudadanos o esclavos que tenía en su momento. Entonces no sé si ustedes ven esa transición tan fuerte de lo público y lo privado, ¿no? Entonces acá yo pues soy amo y dueño de los esclavos, pero yo soy el que le otorgo
los derechos y lo que yo quisiera que de alguna manera representara a ese esclavo. Por tanto, yo como amo y dueño y señor, pues gozaba del título de protector del otro, la privacidad. Entonces el asunto de lo público ya pasa a ser más retenido por lo privado. Ayer hablaba entonces, Andrés, que hay un momento de transición clara en el Renacimiento, porque pues en el Renacimiento es ese momento en el que hay un punto de luz en medio de un asunto oscuro, porque pues este periodo de la Edad Media es un asunto muy oscuro, es la época del oscurantismo, la época en la que el conocimiento estaba concentrado. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me están escuchando? Sí, profe, te escuchamos. Bien. Este asunto de la Edad Media pues es la época del oscurantismo. El conocimiento estaba concentrado pues obviamente en una parte de la iglesia o quizá en la iglesia. Ayer les hablaba de la película de Umberto Eco. Yo no sé si ustedes han escuchado de Umberto Eco, no les pregunté ayer. No sé si habrán escuchado de él. Espero que sí. ¿Una séptimo semestre sí ha escuchado de Umberto Eco o no? ¿No? Los escucho, por favor. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí, ¿me están escuchando? Muy bien. Bueno, Sí, señor. entonces, O sea, sí hay un gracias. eco, pero no, ya mejoró. Bueno, muy bien. Entonces, Humberto Eco, de alguna manera, bueno, es referente de comunicación social y de ciencias sociales. Entonces, esa relación, esa época oscura es muy bien relatada en su libro En el nombre de la rosa, que narra precisamente las pugnas y la lucha de las iglesias y de las órdenes sacerdotales, los dominicos versus los franciscanos. Por ejemplo, los dominicos prohibían la risa, ¿sí? Ninguno se podía reír, nadie se podía reír. Y cómo concentraron el conocimiento precisamente en las grandes abadías, en donde eran los únicos que podían traducir los libros escritos de la época antigua. Aristóteles, que dejó gran conocimiento en su momento, ellos eran los únicos que las podían traducir al griego, porque conocían muchísimo de la filosofía y de la literatura de la época. Entonces ellos traducían al griego y al latín toda esta documentación que habían encontrado en la época antigua, pero la tenían concentrada en su abadía. Y también los franciscanos, por ejemplo, prohibían el uso de los zapatos, el uso del calzado. Entonces él narra en esta historia tan bella en el nombre de la rosa, cómo ese conocimiento fue concentrado precisamente en la iglesia, ¿sí? Y cómo ese momento tan oscuro, pues era necesario demostrarlo o verlo acá en el Renacimiento, porque los ciudadanos de alguna manera ven una luz, y me refiero a esos ciudadanos de la época, esos ciudadanos liberales, en donde tuvieron acceso a ese conocimiento. Y tienen acceso a ese conocimiento es porque la iglesia decidió desconcentrarlo en su momento, y la relación Estado-Iglesia, concordato, como se llama, pues fue disminuyendo, ¿no? Ya no era tan fuerte. Entonces ya el Estado-Nación pudo entrar con unas ideas más liberales, especialmente en el acceso al conocimiento. En esta época comienzan a nacer las grandes facultades de literatura, de historia, de este tema de las traducciones del latín y del griego, y comienzan a nacer las primeras universidades precisamente para hacer democrático más el conocimiento. Entonces, los ciudadanos mismos empiezan a reflexionar sobre ese dicho concepto, sobre ese concepto de ciudadanía que es tan importante. Y en esta época del Renacimiento hay una cosa muy particular, ¿no? Nace la enciclopedia, 328 tomos, recuerdo algunas clases, nace la enciclopedia con D'Alembert y
y Diderot, que son los grandes franceses que comienzan a hacer las primeras enciclopedias. Tenía 328 tomos y estas enciclopedias pues obviamente estaban llenas de definiciones, y también de gráficas y de dibujos. Ahí comienzan a hacer la enciclopedia, ¿no? En el Renacimiento hay un momento de desligue de los famosos enciclopedistas, y entre esos está Diderot, que es un gran enciclopedista, y D'Alembert, que también es otro enciclopedista, franceses. Como les digo, esta mirada de ciudadanía es una mirada desde Europa, desde Occidente. Bien, entonces viene la Edad Moderna. Bueno, ese renacimiento fue fundamental para darle paso a la Edad Moderna. Entonces, nuevamente, la civilización y las ciudades comienzan a tener unos protagonismos importantísimos en ese concepto de ciudadanía, porque pues obviamente ahí es donde, con esas ideas liberales que comenzaron acá en el Renacimiento, especialmente Francia nuevamente. Ustedes sí saben que Francia se conoce como uno de los países quizá más críticos y más fuertes en estos temas sociales, ¿no? Uno pensaría que pues, por ser tan occidentalizado ese país, pues el asunto de las marchas, el asunto de las críticas golpea a los estados, golpea fuertemente a Francia, constantemente, ¿no? Por ejemplo, una última marcha de allá es la de los chalecos amarillos, que lleva muchísimo tiempo y durante la pandemia se ha mantenido. Ya no la comentan tanto en noticias, pero la marcha de los chalecos amarillos es fundamental. En América Latina, de pronto, Colombia no goza de ese privilegio de decir, mire, es que a esta gente le ponen cualquier cosa y salen a marchar. No, acá es Chile, en América Latina es Chile, que siempre ha tenido como esa fuerza de manifestación en contra de los ideales políticos. Por favor, me informan si están escuchando. Sí, Fuerte y claro, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en la Edad Moderna, obviamente, juega un papel fundamental porque ahí, en esa Edad Moderna, es donde nace principalmente los derechos de primera generación, es el reconocimiento de los derechos universales del hombre. Entonces, un primer derecho es el derecho a la vida. Y ese es un derecho de primera generación. A la vida, a la salud, a la educación, al mínimo vital, a todo este tipo de aspectos que hacen parte de que la ciudadanía por lo menos tenga y goce, y que el Estado tenga que reconocer ese tipo de derechos. No solo reconocerlos, sino garantizarlos, que en efecto se cumplan. La realidad colombiana es otra, o por lo menos de muchos países americanos, latinoamericanos, la realidad es otra. Hay una fuerte crítica a autores en donde dicen que uno nunca puede esperar del Estado que el Estado se convierta en un Estado benefactor. ¿Sí? El Estado no puede ser un Estado benefactor. Porque pues uno siempre le tira la pelota, es que el Estado me tiene que dar, es que el Estado no sé qué, es que el Estado... pero entonces, ¿yo qué hago también por ese Estado? ¿No? El Estado no es necesariamente la representación política del gobierno como tal, sino el Estado hace parte del territorio y también yo como ciudadano y como sujeto nacido en ese territorio. Entonces, no esperar a que me den, sino también yo cómo contribuyo para lograrlo. Eso es importante, ¿no? Y hay un juego de roles fundamental. Entonces, en la Edad Moderna nacen esos derechos universales de primera generación, que hace que el concepto de ciudadanía tenga aún mayor relevancia, porque ahí la pregunta que se hace el Estado-Nación a partir del sistema democrático, al sistema de gobierno, que es de la democracia, dice cómo los ciudadanos participan en la construcción de la ciudadanía. El hecho de que yo nazca en un territorio ya me hace ciudadano, sí, pero recuerde que él tiene unos deberes y unos derechos dentro de este territorio para que se le otorgue la ciudadanía. Por eso es un poco incómodo hablarlo, pero pues el venezolano no goza de ciertos derechos y de ciertos deberes en Colombia. ¿Por qué? Porque pues no tiene un Estado-nación que le garantice eso, tiene que ir a Venezuela que se los garantice. Claro, están llegando algunas ayudas para ellos, sí, porque el derecho pues obviamente trasciende no solo en el reconocimiento, sino que también hay un asunto de humanidad, de derechos humanos, y es importante reconocerle esos derechos a partir de esos derechos humanos. Pero no es porque sí, ¿no? No es porque sí. Usted es venezolano y tiene derecho a ciertas condiciones. No se le olvide que es venezolano.
Si fuera colombiano tendría otro tipo de derechos, ¿sí? Pero ya los estados-nación ya han avanzado en estos conceptos, ¿no? Y entonces ya no miran solo el otorgar derechos desde un lugar de nacimiento, sino otorgar derechos desde una humanidad misma, y eso es importante y hacia allá vamos. No hay que llegar a esas exclusiones que son tan incómodas. Bien, sigamos entonces. Hasta aquí, de pronto, la lectura nos ha llevado a ese concepto de ciudadanía. Andrés, su merced que pudo revisar la lectura. Andrés. Sí, perdón, profe, sí, no, tema acá, bueno. Sobre la edad moderna, ya en este punto ya estamos hablando de la edad moderna. Sí, ya. Estoy un poquito perdido. Ajá, aquí, Estaba un hasta poquito perdido. aquí, creo que el recorrido de las lecturas nos habían llevado a este concepto desde la Sí, antigua hasta la edad moderna. Pero entonces tenemos sí, que complejizar un poco las lecturas porque pues hay un concepto de ciudadano que es a partir precisamente de la ciudadanía digital. El siglo sí, sí, XXI se convierte en el famoso lugar en el cual uno se tiene que preguntar qué es ser ciudadano. sí, Ser sí, sí. ciudadano en Sí, esos digamos, términos de romper las fronteras, porque pues obviamente aquí Colombia en el asunto de las migraciones ya no distingue si es venezolano o colombiano, con tal es que a todos se les debe de garantizar sus derechos. Entonces, ese concepto de civilización otorgada como por ejemplo en Roma, que era para aquellos que habían nacido bajo el imperio, pero no, acá ya no, ya aquí todos gozan de derechos y todos gozan de deberes. sí, sí, Concepciones distintas. Países de todo el mundo pueden llegar a Colombia, nosotros podemos ir a otro lado, pero pues obviamente gozamos de derechos, pero también tendríamos unos deberes. Entonces la ciudadanía juega un papel fundamental. Acá las ciudades juegan un papel fundamental, por tanto, acá la definición que recogemos para que la copien ustedes en este siglo XXI en este ahora, se entiende como ciudadanía toda persona que vive en una comunidad organizada, aparece el Estado como garante de derechos, como garante de esos derechos. Ese es el concepto de ciudadano. No pasa sí, absolutamente nada, hasta aquí llega el libro. Escuchamos, Andrés. sí, profe. Ayer también, digamos, también se tocó el tema de que de alguna forma todos ya no es, también se pierde el tema de las nacionalidades en el tema virtual, como decía el profesor, por el hecho de que ya todos tenemos la capacidad y los medios, de alguna manera, para poder comentar y poder ser partícipes de la situación en París, en Alemania, en Tailandia, en Canberra, en fin. Entonces, básicamente ya todos de alguna forma, por por esa nueva metodología de ciudadanía, que es básicamente que todos somos como ciudadanos del mundo, ¿no? Porque nos interconectamos y a partir de ello, pues, todos podemos ser partícipes de la comunidad como tal, en general, ¿no? Hablando ya de la hiperconectividad también. Sí, señor. Entonces no olvide que hemos estado hablando de este concepto de ¿Profe? ciudadanía. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 Hola, sí, sí, ¿sí? sí, señor. Bueno, entonces no olviden que estamos Sí, hablando de ese concepto de ciudadanía en el sentido de que el ciudadano tiene derechos, pero también tiene deberes, ¿no? Entonces, claro, el Estado tiene que ser el garante de esos derechos y de los deberes que debemos cumplir. ¿Qué sucede entonces cuando le acuñamos a ese ciudadano, al ser ciudadano, que es ser ciudadano digital? ¿Sí? En ese sentido, ser ciudadano digital, aún más se ve que hay una fragmentación de las fronteras, porque en el ser ciudadano digital no hay fronteras, ya nos comunicamos entre todos. Entonces los ciudadanos digitales en estos tiempos saben trabajar en una sociedad democrática, por tanto reconoce que tiene acceso a cualquier forma de información, a cualquier tipo de información, ¿sí? A cualquier escenario de información.
¿sí? Entonces, yo soy ciudadano digital, estoy acá en San Andrés en este momento y me estoy comunicando con ustedes que muy seguramente están en Bogotá. Por tanto, entiendo las dinámicas de la participación ciudadana que me da el hecho de ser un ciudadano digital. Entonces, cuando hay derechos y deberes en ese espacio que vimos del territorio de las civilizaciones, en lo digital también hay un espacio gaseoso, sí, que no se entiende y no es claro, pero también yo debo de entender las dinámicas de cómo opera ser ciudadano digital. Entonces, yo ya de entrada sé que si me devuelvo al tiempo de la época anterior, estoy en Roma, y si voy de Grecia a Roma en su momento, y ahí en Roma me dice, ¿usted tiene derechos y deberes? Claro que sí, siempre y cuando haya nacido en este territorio, porque acá hay un imperio. Julio César, el rey Julio César, el emperador Julio César, pues obviamente gobierna en este territorio. Por tanto, como usted es griego, usted no tendría derechos. ¿Cierto? Aquí. Entonces lo mismo sucede aquí en lo digital. En lo digital ya sucede todo lo contrario. Aquí yo ya sé que tengo unos derechos y unos deberes y en lo digital también lo sé. Por tanto, yo estando acá en San Andrés, siendo venezolano, vamos a poner un ejemplo de ustedes colombianos, pues obviamente entendemos las dinámicas de los derechos y de los deberes en la vida digital, en la vida virtual. Entonces, la ciudadanía digital obedece al reconocimiento de la tecnología. Ya, ahí yo sé que hay una tecnología. Como un lugar de desarrollo de la comunicación, nos podemos entender. En consecuencia, debo actuar bajo las condiciones otorgadas por la misma. Entonces, ¿qué me está diciendo? Oiga, hermano, si usted va a utilizar la tecnología, no la utilice para maldades. ¿Sí? No la utilice, por ejemplo, para el cibercrimen. No la utilice para ese tipo de cosas, porque ahí está el juego precisamente de lo público y lo privado. ¿Se recuerdan arriba la definición de público y privado? Entonces pilas con eso porque ya lo vamos a ver en un video, porque pues ahí se juega el tema de lo público y lo privado. Entonces el ser ciudadano digital ya implica mirarme a mí como comunicador social, mirar la audiencia, ese concepto de audiencias y el contenido que yo le estoy transmitiendo o que yo le estoy definiendo o entregando a la ciudadanía como tal, a ese ciudadano que yo sé de entrada, que sé que es un ciudadano digital. Muy bien, entonces los elementos de la ciudadanía digital. Lo primero, que yo tengo acceso a la participación digital. Ya hay un asunto de democracia aquí. Yo puedo participar donde quiera. Entender que el mercado, antes en la antigüedad o en la época antigua, o antes de lo digital, pues el mercado era una condición de compra y venta, una relación de compra y venta de producto versus intercambio monetario. Ahora ya el comercio es digital, entonces yo pago, obviamente con digitalizar, incluir mi cuenta o pasar un chip o alguna cosa así, ¿sí? Y puedo adquirir el producto o puedo adquirir el servicio. Entonces ya la dinámica del mercado cambia. La comunicación digital también es un elemento de revolución quizá en esto, porque ya nos podemos comunicar. En esto, mírenlo, San Andrés, Bogotá. Sin ningún problema podemos ver cómo nos podemos comunicar de una manera sencilla, y este es el elemento de mayor revolución que ha tenido el desarrollo tecnológico en estos últimos tiempos. Hay un asunto de alfabetización o de procesos de enseñanza y de aprendizaje que ha venido trabajando muy bien las universidades. El caso del sector educativo en Colombia se ha quedado rezagado, pero hay unas universidades que le han apostado a eso. Son muy pocas. En esta pandemia, no ninguna universidad estaba preparada, ni los Andes, que es la mejor universidad. Le tocó establecer esos parámetros y esos protocolos para poder no parar los semestres. La Tadeo, por ejemplo, paró inmediatamente luego de que supo que había una pandemia. Pero la Universitaria de Colombia dijo, no, yo no paro, yo no tengo nada. Pero entonces vamos a empezar con esta plataforma Moodle y digámosle a los profesores que dicten clase con su Zoom, porque así empezamos, con un Zoom, y yo cada rato tenía que hacer citas de 40 minutos, porque pues las cuentas privadas duran 40 minutos de Zoom, en cambio las cuentas institucionales sí duran todo el tiempo que uno quisiera estar conectado. Y así comenzamos. Entonces fue necesario
la pandemia aceleró los desarrollos tecnológicos en materia de procesos de enseñanza y aprendizaje, y creo que aquí los actores, tanto de docentes como de estudiantes, vimos una fortaleza y una oportunidad en los procesos de enseñanza. Lo que me preocupa a mí, muchachos, para que yo lo dejo como reflexión, es que en un par de añitos vamos a ver la calidad de profesionales que salgan. Porque creo yo que hay más un compromiso por parte de la academia en el sentido de no podemos perjudicar a los estudiantes mientras que el estudiante de alguna manera está al otro lado mediado por una pantalla sin un control, sin un seguimiento particular e individual de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces le toca hacer uno demasiado dinámico, entonces le toca a uno traer Genialis, Socrative, Google Maps, bueno, en fin, toda una cantidad de herramientas para poder mantener a los estudiantes activos en este tipo de cosas. Hay una carencia, por lo menos en Colombia, hay una carencia de esos procesos de enseñanza y aprendizaje en lo virtual que apenas estamos naciendo. Es decir, que muy seguramente ustedes van a terminar graduándose en una plataforma digital o por lo menos viendo las próximas materias de esta manera, con un grado menor de presencialidad. Una etiqueta digital, es decir, aquí me llama a mí a que yo tenga un comportamiento y ya vamos a ver ese espacio de la etiqueta digital, a que yo debo de comportarme, a que yo debo de tener ciertas condiciones entendibles de entre unos y otros, de que yo debo de comportarme también en la condición de lo digital. Debe haber unas leyes digitales, pues obviamente que regulen el asunto de la ética y de cómo yo tengo que ser un ciudadano digital en un escenario totalmente diferente. Hay responsabilidades y hay derechos, hay obligaciones, obviamente, y también una invitación a la seguridad digital. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a mirar este corto, este videito que se llama No seas estrella. ¿Lo están escuchando? ¿Sí? ¿Están escuchando el audio? Sí, profe. Lo devuelvo entonces. Miremoslo. ¿Te podemos hacer unas preguntitas? Sí. ¿Puedes pasar? ¿Nos puedes atender un momentito? Te estábamos esperando. ¿Te puedes sentar, por favor? Muchas gracias. Según tus últimas declaraciones, no estás muy contenta. ¿Cómo va todo? Pues hay a veces que está bien, pero hay a veces que no. ¿Te gusta mucho Harry Potter? Sí. ¿Es verdad que llegas más tarde a casa de lo habitual? Sí. Queríamos preguntarte acerca de los últimos partidos de baloncesto. Creo que no has metido muchas canastas. No. Has sacado muy buenas notas este cuatrimestre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Pues estudiando. Lo primero, enhorabuena, ¿verdad? Por la fantástica temporada que estáis haciendo en el equipo de baloncesto. Sí. ¿Quieres dedicarle a alguien tu éxito? A mi familia y a mis amigos. Esto va a ser en la tele o algo. Hay muchas cámaras y muchos focos. Creo que estás estudiando inglés. Sí. ¿Quieres desarrollar tu carrera artística en Hollywood? No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Piensas que La historia interminable, la película, es una mierda? No sé qué es esto. Tengo esta foto que demuestra que efectivamente le dedicas bastante tiempo a tu cuerpo. ¿Se liga mucho con este estilo? Uf, pues... Ay, es que ahí me has pillado. ¿Cantas, tocas el violín, la flauta? ¿Podrías cantarnos algo ahora? No. Qué vergüenza, no. Qué vergüenza, no.
También sabemos que haces danza contemporánea. ¿Podrías hacernos una demostración aquí a la cámara? No. Me da mucha vergüenza y no me siento cómoda. Madre mía. ¿Me puedo ir ya? ¿No quieres ir? ¿Por qué? ¿Y eso de dónde lo habéis sacado? Te ha podido decir mi madre, me siento como raro. ¿Te han dado algo de información sobre mí? Me parece raro que sepas tanto de mi vida. Me intimida. No sé si habían visto este material en algún momento. No, profe, yo no. Y muy bueno, muy impactante cómo manejan la temática acá. Cómo inicia y cómo termina, que en shock. Sí. Pero muy bueno. Claro que sí. Es muy particular, además, porque estas son las reflexiones que se están haciendo precisamente de ese mundo en el que vivimos ahora, de esa civilización digital en la que estamos viviendo ahora. Entonces hay un filósofo coreano muy de moda, que se llama, permítanme porque es difícil el nombre recordarlo, que se llama Han Will-chul, ¿sí? Él tiene un texto que se llama El enjambre, es muy bonito. Y este filósofo se ha convertido en un referente para Occidente, digo para Occidente, siendo Corea, bueno, Corea es occidental, ¿no? La norcoreana, Norcorea es occidental, ¿no? Surcorea sí no. Entonces, este señor ha hecho unas investigaciones muy interesantes y se ha convertido en un referente por sus aportes a la filosofía y a la sociedad, en términos de entender un poco estas dinámicas precisamente de las civilizaciones digitales en las que nos estamos moviendo ahora. Y hay una cosa muy particular que él habla y que es muy bella, ¿no? Y que tiene toda la razón. Se dejó de ser privado hasta que se perdió el respeto por el otro. Entonces, como ya pasamos de una sociedad en donde queríamos tener al otro muy de lejos y queríamos saber del otro, y el otro tenía una novedad que contarme, se volvía novedoso. Ahora en las redes sociales no resulta ser tan novedoso, por tanto, se perdió el respeto por mantener la distancia del otro. Ya somos muy cercanos, demasiado cercanos. ¿Y dónde estamos tan cercanos? Pues en lo digital. Y ahí es donde se hace el juego de lo público y de lo privado. Entonces, le cedimos toda nuestra privacidad a las redes digitales, poniendo en riesgo de alguna manera nuestra propia vida. ¿Sí? Entonces, miremos también. Este es el abrebocas de lo que debe de ser mañana la lectura que nos va a traer Nicolás. Y vamos a ver también, que me parece muy interesante para que lo tengamos muy presente. Me informan si escuchan, por favor. Thought she met the perfect man. ¿Sí lo están escuchando? No, it's a cute photo of us. Let me tag you. Oh my God. ¿Sí? Sí, Sí, profe, señor. sí, señor. Gracias. Lo voy a poner desde el principio. Sarah thought she met the perfect man. No, it's a cute photo of us. Let me tag you. But what she got Oh, not on Facebook. was the perfect nightmare. What? Yeah, no, I'm not on any social media. Oh, this can't be happening. Oh, not on Facebook. Can't find him anywhere. Yeah, no, I'm not on any social media. How am I supposed to find pictures of his ex?
So Snapchat, WhatsApp, Facebook, he's not on anything? Well, how does he send you a dick pic? He doesn't. I've only ever seen his dick. In person. Oh my God. I don't know what to do. Oh, I took a great picture of my boobs earlier. And I had no one to send it to. It's gonna be okay. Is it? Is it? They don't know what he did last summer because it's not on Facebook. He's untraceable. He's completely off the grid. A ghost, if you will. He's not on Insta, LinkedIn, or Pinterest. And if you think he's on SnapMap, you're crazy. I mean, the man has no digital footprint. He's never even had a MySpace. Who is he? I don't know. Oh, not on Facebook. What? Yeah, no, not many social media. You know when you like have an opinion on something, how do you voice it? I'm not supposed to just tell it to the nearest person. What is this? I think it's an actual photo album. Where's the comments section? I like them. Oh my God. None of the photos have filters on them. Oh! Get out of there, Sarah. Get out of there now. Smell the coffee, Sarah. Clearly, he is catfishing you. No! In reverse. Christ, Sarah, do you even know what he had for lunch today? No! Never gonna know. Unless I ask him. Think about it. If you can't tag him, does he even exist? Hi, guys. Okay, yeah, he exists. Yeah, he's there. Anti-social. Coming soon to Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, Vimeo, YouTube, MySpace, Bebo, LinkedIn, Foursquare, Flickr, Periscope, WhatsApp, Tumblr, Viber, Reddit, LiveLeak, and even Google+. Sarah. Bueno, este es más divertido, pero no deja de ser la realidad, ¿no? Pareciera de que si usted no está en las redes sociales no existe. Te escuchamos. Te escuchamos. Sí, profe, muy chistoso el video. Y realmente, o sea, mirándolo así, uno dice, no, pero qué exagerado, ¿no? Es como una exageración, pero realmente, o sea, al pensarlo bien, sí, esa sí es la realidad. Entonces, ya como que nos inmersamos demasiado en las redes sociales. Así es, ¿no? Este es un caso muy paradójico y muy chistoso porque uno regularmente siempre, mejor dicho, muchas relaciones se han perdido por el bendito celular. Entonces, yo por lo menos ya no me enloquezco por eso. Antes era un tormento y ahora ya no. Entonces, uno tiene que aprender a convivir con esas cosas. Y difícil. Miremos este otro que me parece bien interesante. Este hace parte de un experimento social que se llama Citas Ciegas, el engaño en la... Bastante cerca. Únete con nosotros a la celebración. Me quedó mal el computador. Permítame un segundito, por favor. Ahora sí. Ojos cerrados, ¿eh? Sí. Madre mía. Bienvenida.
Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante. Creo que me fui, ¿cierto? Creo que me quedé sin señal. Entonces lo voy a repetir, por favor. Pensé que era yo, profe. También creí que era yo. Yo tuve que pasarme el celular pensando que era yo. Vamos a pasarlo desde el principio. ¿El profe se cayó? Sí. Ah, no. Ahí está. Pero ya Me caí durísimo. Otra vez, vamos a mirar. No se detiene esta vaina. Bueno, esa va a ser la tarea, chicos. Entonces, revisar, por favor, este video en sus casas de cita a ciegas. Es un video bien interesante, es un experimento bien curioso y muy particular, ¿no? Entonces, para que ustedes lo puedan ver en sus casas. Les abro el espacio para las preguntas, por favor, para que dialoguemos estos 4 minutos y bueno, ya quedamos entonces libres para mañana. Nicolás, ¿me está escuchando Nicolás? ¿Aló, Nicolás? Hola, hola, Nicolás. ¿Alguno de ustedes me está escuchando? Sí, vale. ¿Profe? Sí, señor. Entonces queda precisamente... ¿Profe? Sí, yo lo escucho, Nicolás. Yo lo escucho perfecto. Entonces queda precisamente el trabajo de mañana de poder entrar... Este es el abrebocas de lo que será mañana la lectura, que es una lectura muy corta de 8 hojas sobre las nociones de privacidad. Yo invito a los demás también para que le peguen una ojeada. Y bueno, entonces recojo las reflexiones para que Andrés pueda hacer el documento y poderlo compartir en la plataforma y en el chat sobre el concepto de ciudadanía. Sí. Escuchemos entonces 2, 3 participaciones de este ejercicio y de cómo de alguna manera recogemos este concepto de ciudadanía. Escuchamos. Compañero. Bien, escuchemos entonces a Nicole y a Camila sobre este tema, sobre el tema de ciudadanía. ¿Qué les dejó? ¿Qué les llama la atención el concepto de ciudadanía? Profe, digamos que lo que estábamos hablando ahorita de que en qué momento somos ciudadanos, ¿no? Creo que es algo que sirvió para aclarar el tema, y es que todos somos sujetos todos somos ciudadanos en el contexto en el que nacimos, desde que nacimos, y tenemos unos deberes y unos derechos, y eso hace que realmente se nos otorgue esa función de ciudadanos, ¿no? Eso es con lo que yo me quedo realmente, que a partir de eso pues generamos
unos intereses también como sociedad, y asimismo también estamos en constante, ay, se me olvidó qué es lo que quiero decir. Que asimismo que generamos vínculos a raíz de todas estas experiencias, y que obviamente en el tema digital pues se viene, a pesar de que no es algo físico, también se crea una sociedad y una ciudadanía como tal en referencia pues a ciertas prácticas que tenemos. Es como lo que tengo yo. Muy bien, y gracias por esa reflexión, porque sí, en efecto, tenemos que poner una alerta acá, y es decir, que nosotros ya estamos entrando en una cibercivilización y ya hacemos parte de una civilización. Ese pasado que vimos ahí dentro de esas diapositivas ya es obviamente el pasado, pero estamos en un futuro en el cual no lo podemos negar, no podemos negar ni el pasado, ni mucho menos el futuro en el que estamos entrando. Y si ustedes se quedan rezagados de este futuro, estoy seguro que va a ser un poco más complicado nuestra profesión. Entonces la invitación es a que entremos en esa onda de lo digital como tal, desde ya, desde ya. Y no lamentarnos por el pasado, ¿no? El pasado ya se vivió, entonces toca hacerle frente precisamente a la realidad, a esta realidad futura o la del presente, ¿no? Por eso les decía pilas, porque ustedes ya no van a ser esos ciudadanos estudiantes que se van a ir a la universidad, y la realidad es que van a tener el portátil debajo del brazo siempre para estar muy conectados. Bueno, exagero en el portátil, el celular. Otra reflexión sobre el tema. Bueno, profe, a mí me quedó algo sonando mucho, era la parte donde decía que el Estado era quien nos debía reconocer derechos y deberes, y eso de alguna forma es una característica muy específica del ciudadano. Entonces, creo que hemos empezado a ver que los ciudadanos cibernéticos, nosotros como ciudadanos cibernéticos ya estamos teniendo de ello, de deberes y derechos, con las políticas de privacidad, con las reglas que se han ido realizando para de alguna manera tener un control. Como lo decíamos en otras clases, este medio de comunicación que es emergente, que está en auge, le ha dado mucho paso a todo. O sea, nadie está cohibido en ningún sentido. Si tú quieres realizar determinadas acciones, lo puedes hacer. Pero entonces, ¿cómo te reconocen a ti? Básicamente es eso. Muy bien, acá hay un juego de la representación, ¿no? Podemos ver la representación del pasado, eso es lo que va a ver Nicolás mañana en ese texto, cómo la representación del pasado de alguna manera estaba configurada en un ciudadano como tal o en una persona como tal. Ahora la representación está mediada por lo digital, y cómo me quiero ver yo en lo digital. Sí, muy bien, listo. Entonces, con estas reflexiones, Andrés, yo le invito a que haga la relatoría y el protocolo para dejarlo entonces en la plataforma y compartirlo en el chat, y pues que se convierta en un insumo, obviamente, para la serie de preguntas que podamos hacer en su momento en la evaluación. A todos ustedes, entonces, muchísimas gracias, muy amables por acompañarme, por estar acá. Mañana no voy a estar del todo a las 10 de la mañana, yo voy a estar un poquito más tarde, porque recuerden que yo tengo sustentación de mi tesis. Pues ya tengo que hacer la presentación el 26 de este mes, 26 o 27. Entonces mañana ya es la última tutoría de la tesis que estoy presentando. Voy a llegar un poco tarde, les pido por favor que estén atentos al chat y que pues podamos entrar a la clase en el tiempo que pues podamos estar. Muchísimas gracias a todos. Señor. ¿Me hace un favor? ¿Me regala el link de la lectura? Claro que sí, ya, con mucho gusto. Al WhatsApp, gracias. Listo. Listo, entonces ya se la envía al WhatsApp, ya le comparto el WhatsApp. Gracias. Gusto. Bueno, señor. Feliz día, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, chao, chao.